Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén disfrutando mucho este evento, esta Expocetis virtual. Me presento, mi nombre es Natalie Medina Rodríguez, soy la coordinadora del programa de Ingeniería en Cibernética Electrónica. El día de hoy tengo la oportunidad de platicarles en lo general el impacto de la ingeniería en el mundo. Y de hecho podemos hablar de este tema con un enfoque post-pandemia, porque es una situación que estamos viviendo en la actualidad y que si bien esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, quizás hemos aprendido que muchas tecnologías han sido indispensables para lograr la comunicación entre nuestros familiares, entre nuestros profesores. Entonces hemos aprendido a utilizar cada vez más las herramientas tecnológicas y esto entonces puede demandar ingenieros especializados en áreas, pues ahora sí con un enfoque tecnológico. Pero la ingeniería es más que la tecnología de software y demás. Entonces, me encantaría platicarles ahora sí que lo que es el panorama global de una ingeniería, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo podríamos aplicar en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de nuestra sociedad en la que estamos viviendo? Una ingeniería básicamente comprende los temas de innovación y desarrollo. Es decir, un ingeniero debe de ser creativo, debe de ser capaz de poder dar solución a un problema que se presente. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Habrá 1000 maneras, ¿sí? Y esa manera que vayas a seleccionar, esa estrategia que vayas a seleccionar debe de ser la óptima. Es decir, debe ser la mejor solución posible. Y si no es la mejor, entonces tratarás de buscar nuevas soluciones. Ahora, ¿cuáles problemas existen en la actualidad? Podría enumerar miles, millones de problemas que por eso necesitamos de profesionales relacionados a estas áreas. Si bien, como comentaba, la pandemia nos ha dejado enseñanzas, entonces podríamos decir que la virtualidad ha sido uno ahora sí que de las soluciones al problema pandemia. Es decir, las clases no pararon. Sí, las clases deben de continuar hasta que podamos encontrar cada vez mayores soluciones. Es decir, en cuanto a pandemia, investigaciones en el ámbito de la medicina cada vez están desarrollando tecnologías que puedan detener o digamos que detener el contagio, ¿no? Pues ahora sí causado por este virus, sí, bien conocido como SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, pero en el área de medicina, muchas ingenierías intervienen para dar solución a este problema. Sí, entonces ahora sí que me puedo enfocar en este problema, pero vamos a ir hablando un poco más sobre otros problemas que suceden, ¿no? Y ustedes estarán pensando seguramente que hay numerosos dilemas, ¿no? Por solucionar. Entonces, en el campo de la medicina, si bien pues están las áreas tecnológicas, por ejemplo, todos esos instrumentos que se requieren para recopilar información y esa información al final de cuentas son datos, es información digital que debe de ser procesada. Entonces, cuando procesas esa información, como es numerosa, es una cantidad enorme de información, requieres de sistemas que sean inteligentes para identificar patrones. Entonces, estamos hablando de desarrollo de sistemas inteligentes para poder identificar ciertos patrones que puedan a lo mejor identificar una posible cura, sí, a una enfermedad. Entonces, eso es hablando en los términos tecnológicos, ¿no? Pero bien, en la medicina también hay cuestiones de materiales, por ejemplo. Entonces, estos aparatos, estos instrumentos, herramientas requieren de la manufactura de materiales. Llámese, por ejemplo, bisturís. Ahora sí que el instrumental que se utiliza a lo mejor en una cirugía. Entonces, este tipo de herramientas requieren de ciertas aleaciones y ciertos parámetros que deben de ser tan rigurosos
para poder llevar a cabo una cirugía de la manera más eficiente. Entonces, estamos hablando que la manufactura de estos productos pues requieren de ingenieros relacionados al área de mecánica, por ejemplo. Entonces, la manufactura de estos materiales sigue siendo de vital importancia. Si bien, pues, muchos dirán, estoy por ahora dando un ejemplo en el área de medicina, cómo es que la ingeniería impacta en este entorno, ¿no? Se podría decir que, por ejemplo, los médicos utilizan también robots para asistir a una cirugía y demás. Ahora, si vemos la pandemia, a cómo está la situación actualmente, tratamos de minimizar los riesgos de contagios. Entonces, ¿qué es lo que puede ayudar la ingeniería? ¿Cómo puede ayudar a un médico para evitar o tratar de minimizar estos riesgos? ¿Por qué no el robot puede asistir a una cirugía, digamos que a distancia? Entonces estamos contemplando ingenierías que relacionan el área de robótica y automatización con las ingenierías relacionadas a control y demás. Entonces como que hay bastante por desarrollar para estos ámbitos, ¿no? Entonces, como comento, hablando en términos de medicina, ¿no? Que quizás a lo mejor sea uno de los temas que más me apasiona, entonces tal vez por eso comencé la presentación con este dilema, ¿no? Y bueno, hablando de otras ingenierías también, pues muy importantes en la actualidad, por ejemplo, el tema energético. O sea, ¿qué va a pasar cuando nuestros recursos, lamentablemente, los recursos no son por siempre? Entonces, tenemos que buscar nuevas opciones de generar energía, pues de una manera más limpia. Y como lo decía, el ingeniero debe de dar solución a un problema de la mejor manera, es decir, de la manera más optimizada. Entonces, ¿cómo generar esta energía? Sí, de recursos naturales, por ejemplo, si bien la robótica y demás, pues debe de ser alimentada por pues señales eléctricas o de energía eléctrica. Pero ¿cómo generar esta energía? Bueno, pues entonces tenemos a los ingenieros relacionados a quizás energías renovables, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos términos, estamos diciendo que podemos hacer un gran equipo, todas las áreas profesionales. En lo particular me estoy enfocando en las ingenierías, pero realmente elegir tu carrera profesional, tu carrera universitaria es una decisión muy importante para ti, para tu familia, para tu comunidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener esa vocación, tienes que tener esa pasión para poder dar solución a un problema, ¿sí? Y de hecho, de ahí te tienes que concentrar. ¿Cómo poder dar solución a un problema? Entonces, el impacto de la ingeniería en el mundo, pues es evidente de acuerdo pues ahora sí que trascienden los problemas. Estamos viviendo una época de pandemia, se acerca una época post-pandemia y pues realmente pues ahora sí que, como lo comentaba, nos ha dejado una enseñanza. Si bien se han obtenido beneficios de esta pandemia, no quiero decir que todo ha sido noticias malas. También hemos obtenido beneficios porque hemos identificado tecnologías que están a nuestro alcance y que podemos pues desarrollar cada vez más estas tecnologías. Por ejemplo, la virtualidad ha sido algo fundamental. Entonces, las ingenierías relacionadas con desarrollo de software, análisis de datos, inteligencia artificial, control y monitoreo, por ejemplo, como las áreas de ciencias computacionales y cibernética electrónica, o sea, todas esas áreas que combinan el software con lo que es inteligencia artificial y demás como hardware. Entonces podría ayudar a lo que es el monitoreo y control de alguna variable física.
Si es en el área médica, pues estaríamos, por ejemplo, a distancia. Podrían ustedes detectar las pulsaciones de un paciente, las pulsaciones del corazón de un paciente, por internet, por ejemplo, ¿no? Es que ahorita se da mucho lo que es la telemetría, ¿no? De decir, ay, ¿cómo puedo estar monitoreando un entorno? La temperatura de un cuarto frío, las pulsaciones del corazón de un paciente a distancia, y que, pues ahora sí que pospandemia significaría que no estar tanto en contacto directo con todas las personas, pero aún así apoyarnos. Entonces, el profesional de la salud, el profesional administrativo y demás, se tiene que apoyar de una herramienta tecnológica hoy en día para poder, pues continuar, sí, con la economía. Si bien la ingeniería debe de apoyar pues a reactivar la economía, sí, con un enfoque de sustentabilidad, sostenibilidad, eficacia, eficiencia. Entonces, esa sería digamos que el enfoque ahora sí que de la ingeniería en el mundo, ¿no? Debemos de pensar en cómo apoyar a nuestra comunidad. Entonces, en resumen, podríamos decir que jóvenes, ustedes que están por elegir su carrera profesional, primero piensen cómo quieren ayudar a su comunidad, ¿sí? Es muy importante el área de ingeniería, es muy importante el área administrativa, médica, social, humana. Todas las áreas son importantes, pero algo que sí les quiero recomendar es a qué se quieren dedicar. Entonces, ustedes deben de pensar en un proyecto de vida, y ese proyecto de vida debe de comprender cómo se van a ver en un futuro. Les cuento en lo particular, antes de elegir mi carrera profesional, yo estudié cibernética electrónica, antes de elegir mi carrera profesional, hablo mucho de cuestiones médicas, porque algo que me interesa bastante es cómo ayudar ahora sí que a la comunidad, pero sentía que yo no tenía vocación para ser médico, ¿no? Y menos cirujana. Entonces, dije, bueno, también sabía que me llamaba mucho la atención la ciencia, la tecnología, y quizá por esa razón también me llamaba mucho la atención las áreas de la salud. Pero me di cuenta que el tener, digamos que esa pasión por ayudar a una persona o ayudar a mi comunidad desde el ámbito tecnológico fue pieza clave para elegir mi carrera profesional. Dije, ¿cómo la voy a poder ayudar? Pues ¿por qué no diseñamos tecnología para poder asistir a estas personas, ¿no? Entonces, es pieza clave, ¿no? La decisión. Ahora, habrá personas que son, digamos que tienen esta vocación de integrar cuestiones administrativas para la solución de problemas. Entonces, si bien son tan fundamentales también los ingenieros industriales, por ejemplo, ellos se podría decir que son los médicos cirujanos de los problemas de las empresas, del sector, ahora sí que de servicios y demás, porque ellos son los profesionales que buscan soluciones a la optimización de los recursos, a un problema de productividad, a un problema de servicio al cliente, etcétera. Entonces ellos analizan todo desde el aspecto científico, tecnológico, para dar ese tipo de problemas. Entonces, ahora sí que la economía del país, la economía del mundo se rige bajo la actividad ahora sí empresarial, y pues ahora sí que cada vez pues estamos viviendo en un mundo globalizado en donde ahora sí que los trabajos, las empresas y demás, pues requieren de profesionales para usar sus conocimientos, para poder apoyarse de estos conocimientos y brindar estas soluciones. Entonces, estamos hablando de que toda ingeniería es fundamental en la solución de problemas. Tecnologías que se han presentado en la actualidad, por ejemplo, prototipado rápido, ha sido uno de las tecnologías que ha ayudado bastante en lo que es la fabricación de, como su nombre lo dice, de prototipos que puedan servir, digamos, como para estudiar un fenómeno
incluso se puede quedar como un producto final. Entonces, la manufactura rápida ha propiciado, por ejemplo, el desarrollo de nuevas prótesis, de nuevas herramientas, o la mejora de todos estos dispositivos. Entonces, prototipado rápido ha sido fundamental. Esto hablando, pues, para ahora sí que los ingenieros mecánicos, mecatrónicos, ¿no? Que tienen mucho enfoque en la manufactura de estos productos. Otros aspectos tecnológicos que han estado impactando mucho a nuestro mundo es la inteligencia artificial. Ustedes cada día viven la inteligencia artificial y quizás ya no se dan cuenta de que está tan inmersa esta tecnología, pues ahora sí que nos acompaña día a día, porque pues podemos estar platicando, no sé, tal vez de una marca de carros. El día de ayer estuve platicando con mi familia de algunos modelos de autos, ¿no? Que han salido y dije, pues estaría interesante ver una camionetita o algo por el estilo, ¿no? Y resulta que al revisar mi celular, pues me sale la publicidad, ¿no? De vehículos relacionados a lo que platiqué. Y dije, ¿cómo me escuchó, ¿no? El celular. Pues precisamente por haber hecho alguna búsqueda o poder platicar el tema, esta tecnología te reconoce pues ahora sí que los intereses para promocionarte y que pueda ser, digamos, te pueda presentar pues ahora sí que mercadotecnia estratégica, porque muchas veces para un cliente es muy difícil estar buscando pues soluciones, ¿no? De opciones para compra y demás. Entonces, la inteligencia artificial se ha enfocado en ayudarte a seleccionar alguna compra que vayas a realizar. Si tienes alguna duda, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, quieres comprar algo en línea y dices, ¿cómo funciona este aparato, no? Y muchas veces en lugar de buscar, pues tienes un chat, ¿no? Que pues puedes preguntar cómo funciona algo, ¿no? Entonces, ese chat es inteligente, es decir, no es que esté una persona detrás platicando contigo. Es un sistema computacional que reconoce tus intereses para brindarte el apoyo, ¿no? Entonces dices, qué miedo, ¿no? Qué miedo que la inteligencia artificial pues ahora sí que te ayuda. Hay que tomar muy en cuenta, jóvenes, que el ámbito tecnológico está evolucionando a la inteligencia artificial, pero no con la finalidad, fíjense bien, no con la finalidad de reemplazar al humano, por ejemplo. Ese es un mito que se está generando en la actualidad, que dice, no, pues los robots nos van a reemplazar y demás. No. La finalidad de desarrollar robots inteligentes, por ejemplo, se enfoca a quizá sí reemplazar la actividad de la persona que estaba realizando una tarea, pues sistemática, ¿no? Por ejemplo, mover una pieza del punto A al punto B por 8 o 10 horas es muy cansado. Entonces, ¿por qué esta persona no puede ser capacitada para desarrollar otro tipo de actividades que puedan utilizar un poco el ingenio, la creatividad, para poder desarrollar otro tipo de tareas, y que estas tareas que sean sistemáticas las elabore un robot o un sistema de cómputo, ¿sí? Entonces, la finalidad de todo esto es ayudar a la comunidad, no perjudicar, no reemplazar, y esto se ha venido dando, es un problema que se ha venido presentando porque hay un dilema, ¿no? De que, pues, de llegar la tecnología a incorporarse prácticamente 100% en la industria, pues, ¿se quedaría sin trabajo alguna persona? No. El ingeniero debe de ser capaz de dar soluciones a problemas desde este ámbito tecnológico, desde este ámbito de beneficio, pero también pensar en cómo vamos a ayudar a nuestra comunidad. Entonces, es un esfuerzo en el que el país, en el que el mundo, ahora sí hablando ya entre todos, nos debemos de coordinar para poder ver
¿Qué actividades van a desarrollar las máquinas o los sistemas de cómputo y qué otras actividades van a desarrollar los humanos? ¿Sí? Los seres humanos, que por su naturaleza son seres inteligentes. Están hechos estamos hechos para poder pensar, ¿sí? Entonces, y no estar parados moviendo un producto de la A a la B, ¿no? Entonces, del punto A al punto B. Entonces, es un mito que se ha estado trabajando mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar con la llegada de la tecnología? Y esto era algo importante que quería platicarles a ustedes, porque muchas veces dirán, no, pues suena muy bonita la ingeniería, mucha tecnología, mucha matemática. Eso sí, hay mucha matemática, hay mucha física, todo lo que son las ciencias exactas se tienen que utilizar para dar una solución eficiente, ¿sí? No podemos decir, pues yo creo que va por ahí, ¿no? La solución. No, eso de yo creo que por ahí ya va a desaparecer. Tú tienes que tener fundamentada tu solución con información sólida. Si no, pues ahora sí que generas incertidumbre en tu solución. Pudiera que falle, o sea, tu solución pudiera hacer que fallara y provocar a lo mejor un accidente. Entonces eso está peligroso, ¿no? Entonces, la ingeniería tiene que apoyarse de las ciencias exactas, del conocimiento científico para desarrollar estas soluciones. Y por eso es importante, nuestra universidad ha tenido cursos dentro de los planes académicos para enlazar el área científica, el área de ingeniería, con la parte social, humana. Es decir, el ingeniero deberá de actuar con ética profesional, ¿sí? Deberá considerar cómo está su entorno y qué es lo que es bien para la comunidad, lo que es bueno para la comunidad y lo que puede ser dañino para la comunidad. Entonces, sí tenemos una responsabilidad enorme los ingenieros, porque pues así como podemos crear soluciones, pues las tenemos que crear, pero pensando pues ahora sí que en nuestra comunidad, en el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces tenemos que pensar ahora sí que en nuestro entorno, nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, finalmente, pues podría decir que ha habido muchos desafíos. Volviendo al tema de pandemia, antes de la pandemia había desafíos. Quizás ya estábamos utilizando tecnologías, pero no las veíamos dijimos, qué padre que podemos tener, ¿no? Qué interesante, podríamos utilizar una plataforma virtual para comunicarnos, sí, y no tener que trasladarlos de un lugar a otro entonces, pero la llegada de una pandemia, y esperemos que no sabemos realmente si puede haber más problemas, ¿no? De estas áreas, pero tenemos que estar al día y la vanguardia, ¿sí? Tenemos que estar preparados ante los desafíos que se puedan presentar. Entonces, tenemos que considerar esto de suma importancia. Entonces, para finalizar esta breve charla que espero les haya servido, jóvenes ingenieros, mi consejo es: elijan su carrera profesional. Si es del área de ingeniería, piensen qué es lo que quieren resolver, ¿sí? Porque la ingeniería eso tiene que hacer, tiene que resolver un problema. ¿Cómo vas a impactar en tu comunidad? ¿Sí? Esa es otra de las preguntas que tienes que resolver. Y si todavía no la resuelves, bueno, trata de integrarte a tu carrera profesional que hayas seleccionado. No hay problema si todavía no tienes un proyecto de vida, pues ahora sí que diseñado. Somos seres humanos, vamos adaptándonos, ¿sí? Nuestros planes pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, pero sí tengan su meta clara. Su meta tiene que ser alguna solución, ¿sí? Entonces, como en mi caso, la meta fue, la meta sería, pues quería ayudar a mi comunidad. Entonces, y estoy satisfecha.
porque realmente la ingeniería me ha ayudado junto con mis estudiantes, a desarrollar prototipos, sistemas. Mis colegas mecánicos de renovables, industriales, han podido dar soluciones a tantos problemas y creo que es una satisfacción que, pues, personas que hemos trabajado en el mundo de la ingeniería, es tan satisfactorio poder ver que la solución ha generado, pues, sonrisas, ha generado salud, ha generado apoyo económico a otros sectores, ¿no? Entonces es muy gratificante ver eso y yo creo que por ahí tendría que ir su decisión, jóvenes. Bueno, pues sin más, me despido. Espero les haya ayudado y pues sigan disfrutando de esta Expocetis virtual que les tenemos preparado con mucho cariño para ustedes y pues para nosotros es muy importante que ustedes, jóvenes, sean el futuro pues ahora sí que de nuestro país, de nuestro mundo globalizado. Muchas gracias.